Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Los saludo en el nombre de Cristo, que la gracia y la misericordia de Dios lo sustenten y le den fortaleza para este tiempo de angustia, de tantas malas noticias, de inestabilidad política, social, económica, familiar, etcétera, etcétera. El tema de hoy vamos a hablar de las 7 dispensaciones. Es profecía bíblica y esto es un tema que algunos no, los sectores del cuerpo de Cristo, muy respetable, no lo aceptan, dice que eso no es de Dios. Yo lo traigo para que le interese. Eso no le va a dar salvación, ni le va a quitar salvación, ni le va a dar santidad, ni le va a quitar santidad. Simplemente es información que está ahí, usted verá si la acepta o no. Está en la Biblia, todo lo que le voy a hablar está en la palabra de Dios. Y otros le llaman una revelación progresiva, otros llaman el dispensacionalismo, que dicen que no es de Dios, otros que sí, y no se han puesto de acuerdo. Eso es como la pelea que fue primero, el huevo o la gallina, así. Pero a lo que venimos, las 7 dispensaciones. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: porque Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Entonces, esta revelación progresiva o dispensacionalista habla de que reconoce que el mensaje de Dios no fue dado al tiempo, así todo en un solo paquete, sino que fue dado en una serie de etapas o de hechos sucesivos históricos a diferentes épocas a través de los tiempos. Entonces surgieron lo que se llaman teología de las dispensaciones. Y una dispensación es un plan distinto de Dios en los diferentes tiempos de la historia del ser humano sobre la tierra. Hombres de la talla del doctor Charles Ryder dijo: una dispensación desde el punto de vista de Dios es un plan. Dios tiene un plan, Dios es un Dios de orden. Y desde el punto de vista del hombre es una responsabilidad. Y en relación con la revelación progresiva es una etapa. Entonces, usted verá cuál de definición toma. Empezamos con la primera dispensación. La encontramos allá en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así, vea. 28, aquí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y de ahí va hasta Génesis capítulo 3, hasta el versículo 6. Y dice así, Génesis 3, 6, lo leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí, esa es la primera dispensación. ¿De qué trata esta? Era en que Dios le dio la responsabilidad a Adán y Eva de cuidar, administrar el huerto. Y les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre tenía la decisión, el libre albedrío, que algunos le dicen, otros dicen que el libre albedrío no, dice, tenía la voluntad o no, la libertad de obedecer o no obedecer a Dios. Entonces, ¿qué escogió el hombre? Pues desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Y vinieron después los juicios que trascendieron y pasaron más allá de Adán y Eva hasta los días de hoy, y se contaminó toda la creación. Así, en resumidas cuentas, se le llama, a otros le llaman la dispensación de la inocencia.
El diablo nos dijo, seréis como dioses. Dios sabe que el día que usted coma de ese árbol, usted será como Dios. Y ellos, en lugar de atenerse, esperar en Dios, por ejemplo, en el caso de Adán, que la esposa le ofreció y él sabía que eso era, porque él dijo, no esperemos, Eva, que venga Dios y charlamos esto porque yo no voy a comer. Sin embargo, él comió y listo. Y el mundo está como está a raíz de que el hombre no hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente ha destruido su vida cuando conocen la voluntad de Dios para su vida y no hacen caso, le voltean y quieren tomar de su propia sabiduría, su propia experiencia y astucia para ellos hacer lo que ellos quieren? Y Dios los deja. Porque Dios no obliga a nadie a que lo busque, a que lo ame, a que le siga. Dios no obliga a usted a que lo reconozca como Señor y Salvador. Esa decisión es suya. Cada día le da la oportunidad de trabajar, de estudiar, de administrar sus negocios o hacer lo que usted quiera. Pero cada día es un día que tiene la oportunidad de buscar de Dios. Porque usted nace sin nada y se va sin nada. Lo único que va a sacar, si acaso, un vestido, ya por estética, y va en un cajón y se fue y se acabó la huella. Pero su alma es eterna y usted escoge mientras viva aquí si quiere ir a la gloria de Dios o a la condenación. Una de las epístolas allá en el Nuevo Testamento dice, no améis al mundo ni las cosas que son del mundo. Usted toma la decisión si ama más el mundo, el trago, las mujeres, el sexo, la política, el dinero, la fama, etcétera, etcétera. Dios lo deja, Dios le dio a usted cerebro, capacidad para pensar, y usted tiene conciencia del bien y del mal, y usted sabe qué es bueno y qué es malo, y que hay un Dios en los cielos y la tierra, que hay una palabra de Dios que fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo a través de 1400 años, y 40 hombres de Dios a través de esos años escribieron sin conocerse en diferentes regiones del mundo, en diferentes épocas, y la Biblia es una unidad, sin equivocaciones. Hay un hilo central de Génesis, Apocalipsis, un hilo de grana que es la sangre de Cristo, el plan mesiánico de Dios de salvación para el mundo, y el que quiere creer lo cree, y el que no, no. ¿Ve? Y el que quiere buscar Dios lo busca, y el que no, no. Por eso el Evangelio dice, y aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno es usted, oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios le está llamando y le está hablando a través de este programa. Si usted quiere buscar de Dios, no le estoy hablando que cambie religión, porque todas las religiones son un negocio redondo. Quede claro, y una vez más lo digo, que las religiones tienen tres características, todas. Controlarlo a usted, someterlo y explotarlo económicamente, todo en el nombre de su Dios. Pero Cristo no quiere controlarlo, no quiere someterlo y no quiere explotarlo. Él quiere salvarlo, quiere perdonarlo y darle vida eterna, y usted escoge. Así que ahí se la dejo. Entonces, la primera dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la que se llama de la conciencia, que va desde Génesis capítulo 3 del versículo 23 al capítulo 8 versículo 14, y tiene un apéndice, un complemento en Romanos 2:15. Entonces, la responsabilidad del hombre era seguir la dirección de Dios. Su responsabilidad es seguir a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es de muerte y perdición. Entonces usted tiene su propio camino, sus propias verdades, su propia vida, pero ¿a dónde lo va a llevar eso al final del día? Usted tiene dos citas con Dios, con la vida. Una con la muerte y la otra con Dios a entregarle cuentas. Y todo lo que usted trabaja y se afana y todo, como dijo el predicador en el libro de Eclesiastes, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Entonces, ¿qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Entonces, mi amigo, lo importante es hacer tesoros en los cielos, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. Pero la gente quiere aquí tener más y más y más y más. Y por eso tenemos esos oligopolios, esos metacapitalistas que están instaurando y propendiendo para instalar el gobierno del anticristo. Por eso se habla hoy en día abiertamente del nuevo orden mundial, que la Biblia lo llama el gobierno del anticristo, el plan 666. Así que más claro no le puedo hablar. Entonces, en esa dispensación de la inocencia, de la conciencia, perdón, el hombre tenía la responsabilidad de seguir la dirección de Dios. ¿A través de qué? De la conciencia. Que él sabía, en ese tiempo no existía la Biblia como usted y yo la conocemos. Pero el hombre
tenía conciencia de Dios y solo unos pocos siguieron la guía de Dios en sus conciencias. Por ejemplo, Abel, Enoch y Noé aparecen y la Biblia los tiene como héroes de la fe. Y eso está ya, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. Vamos a ir a la galería de héroes de la Biblia, Hebreos capítulo 11. Ahí está el hall de la fama del Dios de los cielos y la tierra. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esa arca es tipo de Cristo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. Por la fe habitó como extranjero. Ahora, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, ya era una anciana. Ahora, por ejemplo, vamos a seguir viendo aquí más héroes. Por la fe, por ejemplo, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró y murió. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos del pueblo de Israel y le dijo: me sacan de Egipto. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón. Y así por el estilo, que otro héroes de la Biblia aquí en Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Dice, porque faltaría el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, como de Samuel y de los profetas. Ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y así fueron apedreados, aserrados los apóstoles, los profetas, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Esta era la gente de Dios. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero tienen tremendo galardón allá en la gloria de Dios. Entonces, este es el hall de la fama de Dios allá en Hebreos 11. Entonces, aquí está esa dispensación de la conciencia. Ahora viene la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno civil, que arranca de Génesis 8 al capítulo 11, versículo 9. Entonces, ese es el capítulo, porque ustedes saben que el tiempo no da. Se extiende desde Noé hasta Abraham. Los animales tuvieron miedo del hombre para que no lo atacaran. Al hombre le fue permitido comer carne de los animales por primera vez. Eso está en Génesis 9:3, Génesis 9:2, Génesis 9:6. La pena capital fue instituida. Vamos a ir a Génesis 9:6. Recuerde que en ese tiempo no existían los 10 mandamientos. Génesis 9:6. Vamos a buscarlo. Génesis 9:6. Aquí dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios no quiere que haya asesinatos, genocidios, masacres. Y si usted va a Romanos, vamos a un salto al Nuevo Testamento, al libro de Romanos capítulo 1, creo que es el penúltimo texto, dice así, el último texto dice, Romanos 1:32 dice:
quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bíblicamente hablando, Dios está de acuerdo con la muerte para las personas que hacen cuáles cosas. Ahí está en Romanos capítulo 1. Voy a leer, por ejemplo, desde el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó, Romanos 1:26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. O sea que Dios no está de acuerdo con la ideología de los colores, y unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿sí? Y dice, como ellos no van a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a que a una mente reprobada. O sea, por eso hay tanta gente depravada ahora, para hacer cosas que no convienen. Pero a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y da una lista, están atestados, llenos hasta las orejas de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y escucha esto para los jóvenes y niños. Hoy en día en los países que llaman desarrollados del primer mundo, hoy existen cualquier cantidad de jóvenes menores de 16 años que ya están pagando cadena perpetua en Estados Unidos, en Canadá, por asesinatos, por matar a sus padres, desobedientes a los padres, jóvenes necios, desleales, sin afecto natural. Acuérdese del muchacho ese por allá en un estado en la Unión Americana que cogió un rifle y se metió allá a matar a los profesores y a sus compañeros, que porque sacó bajas notas y porque no lo querían y le hacían bullying. Y un joven. Otros dicen, no, yo oí una voz que me dijo, vaya y mátelos. Entonces están llenos, atestados de toda injusticia. ¿Por qué llega ya la gente a esa situación? Por lo lejos que viven de Dios. Son necios, son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahí ven el texto que leí hace un par de minutos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y se las acabé de leer, son dignos de muerte. O sea, Dios está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que no debería estar en este mundo por el tipo de vida que lleva, porque ellos no quieren aceptar ninguna autoridad sobre ellos. Entonces Dios es un Dios de orden y Él es el principio de toda autoridad. Y cuando no se ejerce la autoridad y no hay justicia, entonces esto se degenera y cada uno hace lo que quiere, diciendo que es que tengo derecho a todo y si me siento bien lo hago. Pero usted va a enfrentar el juicio de Dios. Y allá no va a estar los derechos humanos, allá no va a estar las ONG abogando por los delincuentes, que pobrecitos, incomprendidos, que fue que no les dieron amor. No, allá va a estar usted solo. Allá no va a estar papá, ni mamá, ni el abuelo, ni el tío, ni el primo. Nada, ni el compadre. Entonces usted tiene que mirar que esa dispensación del gobierno civil contempla la pena capital que fue instituido en Génesis capítulo 9, verso 6. Ya el Señor vino y dijo, no matarás. Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás. Pero en las epístolas universales dice que el que dice que ama a Dios y odia a su hermano, el amor de Dios no está en él, un mentiroso, es un homicida. Entonces tiene usted que mirar que si usted vive lleno de odio, de amargura contra fulano, sultano, contra su pareja, contra el vecino, contra su mamá, contra su abuelo, entonces usted está mal. Y si dice que es cristiano, usted vea, usted se muere en esa condición. No que yo oro y voy a la iglesia y escucho alabanza y leo la Biblia, ok, pero entonces ¿por qué odia? Por su fruto los conoceréis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que sáquele el libro de Hebreos, dice que no haya en vosotros una raíz de amargura. Y mucha gente es destruida porque prefieren morirse llenos de odio y amargura contra sultano, contra perencejo, sultanejo, fue que me hizo, fue que me dijo, fue que habló, fue que me señaló, me puso por el piso y yo no le perdono eso ni muerto. Bueno, no lo perdone.
usted está abriendo la puerta para irse al infierno. Usted mismo se lleva las orejas para el infierno. Porque perdonar es parte de la orden de Dios. Amad a vuestros enemigos y si tuviera hambre de su suegra, déles de comer. Entonces, así que, por eso es bueno estudiar estas cositas así a vuelo de pájaro. Entonces, esa es la dispensación del gobierno civil. También, en el gobierno civil, en lugar de obedecer a Dios, que se regaran por toda la tierra y la administraran. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron permanecer juntos, hablaban un solo idioma y aparece la famosa Torre de Babel y el objetivo de ellos era alcanzar el cielo y ser igual a Dios. ¿Qué hizo Dios? Los dispersó, nacieron los diferentes idiomas del mundo y confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Pero al final, la voluntad perfecta de Dios es que no hayan ciudades como las que conocemos hoy, en las cuales usted y yo vivimos. La orden de Dios es que se esparcieran por todo el mundo. ¿Cuánta cantidad de tierra hay aprovechable que puede ser aprovechada para construir habitantes, que la gente viva en el campo, esté bien, contenga todas sus comodidades? Pero no, en las ciudades se concentra la maldad, en las ciudades se concentra el pecado, en las ciudades se concentra la maldad. También hay gente buena y gente mala, pero a la luz de la palabra dice que no hay justo en uno, no hay quien busque a Dios. Y recuerden lo que Jesús le dijo a los religiosos de su época, que eso está en pie ahora. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. La tercera, la cuarta dispensación es de la promesa o la regla patriarcal, que viene de la promesa en Hebreos 11:9, que lo leímos ahorita. Y esta humanidad debería haber sido gobernada directamente por el plan de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese tiempo? En Génesis 12 a Éxodo 18, escogió, hizo un pacto con Abraham. No el hombre hace pactos con Dios, es Dios el que hace pactos con la humanidad. Y durante esa dispensación, entonces terminó con la entrega de la ley de Moisés. Hoy en día el pacto abrámico está en pie. Lo disfruta la ciudad el pueblo de Israel, Jerusalén, y fue un pacto incondicional, en donde la tierra se ve modificada por las profecías en 3 expropiaciones y restauraciones. La primera a Egipto, luego fue llevado de vuelta a la tierra por Moisés, Nabucodonosor, que los llevó a Babilonia, y Ciro los devolvió para volver bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Y los romanos los expulsaron a todas las naciones y ellos comenzaron a volver, y en 1948 nació Israel. Eso está en Ezequiel 37, Ezequiel 38, Lucas 21, Mateo 24. Todo eso es lo que se está viviendo hoy. Israel, aunque pretendan destruirla, le pueden tirar hasta una bomba nuclear, no la van a destruir porque tiene un pacto incondicional eterno con el Dios de los dioses, Señor de señores, con Jehová en los ejércitos. Y como ya me va corriendo el tiempo, está por ejemplo la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley mosaica. Al pueblo hebreo se le dio por medio de Moisés el gran código de la ley de Moisés, y se compone de 613 mandamientos que cubren todas las áreas de la vida. Y esto revela en detalle la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para esa dispensación. Sin embargo, nadie fue salvo ni nadie se va a salvar por guardar la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley de Moisés es revelar el pecado y la maldad del ser humano para que apunte y entienda que la salvación únicamente viene de Dios en este tiempo a través de Jesucristo. Entonces, por eso mucha gente pretende hoy en día, como los adventistas, que guardando el sábado y supuestamente pretenden presentar sacrificios. Si no hay templo, ¿dónde está el tercer templo? Entonces, y la Biblia dice que el que ama a su prójimo está cumpliendo toda la ley. Entonces no hay necesidad de sacrificio, porque Cristo padeció una sola vez y para siempre por todos los pecados del mundo. Y el que quiera ser salvo tiene que arrepentirse y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿la gente qué hizo? Pues rechazó a Cristo. Vino, lo victoriaron, querían hacerlo rey, pensaban que él era un líder político social, con liderazgo religioso, y el Señor no vino a derrocar gobiernos.
Él es el Rey y Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Juan capítulo 3. Entonces, usted entienda que cuando usted rechaza la ley está diciéndole a Dios, no me interesan las cosas suyas. Yo tengo mi propia religión, tengo mi propia ley y yo hago lo que quiera. Haga lo que quiera. Dios no se va a poner a llorar. Ay, Juanito, ay, Martica, y búsqueme, no sea malita. Vaya a la iglesia aunque sea una vez al año. No, mi amigo, si usted quiere buscar de Dios, búsquelo. Si usted quiere ir al infierno, vaya al infierno. Pero si usted quiere arrepentirse, también puede hacerlo, porque todos los días tiene la oportunidad. Aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré, cenaré con él y conmigo. La voluntad perfecta de Dios es que usted sea salvo y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Consecuencias: muerte física y muerte eterna en el infierno por los siglos de los siglos. Y como decía la abuela, después del ojo fuera no hay Santa Lucía que valga. La sexta dispensación es la dispensación que se conoce como la dispensación cristiana o de la era cristiana. Entonces hoy hay muchos dispensacionalistas modernos que llaman la dispensación de la gracia. Unos dicen que sí, no pelee por eso, simplemente analice las cosas, porque el que da salvación y perdona pecados se llama Cristo. Y usted entra al cielo no por cumplir la ley, sino por recibir a Cristo como Señor y Salvador y vivir en santidad. Y usted es salvo por gracia, no por obras. Así que estos temas estúdielos. Y no pelee con la gente que dice que esas dispensaciones sí, que esa dispensación no, es información. Así que esa dispensación de la gracia llega a que piensen algunos que hay muchas maneras de ser salvos, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces el único camino, la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Y si usted quiere ir a través de Cristo, tiene que ir a los pies de Cristo por la fe y permitir que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Usted sea redimido, usted sea justificado y santificado y lleno del Espíritu Santo para que camine en santidad y hasta el último día de su vida. Y cuando muera va a estar a la presencia de Dios. Entonces, hermano, mucha gente habla sobre el nacimiento de Cristo, el nacimiento de la iglesia. De acuerdo al Señor, dice que la iglesia nació en Pentecostés. Otros dicen que la iglesia nació cuando vino Cristo y murió en la cruz del Calvario. Ambos tienen razón, ambas cosas son válidas. Pero de nada le sirve a usted tener esa información si usted no se arrepiente, si usted no obedece la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo decía, la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Entonces usted tiene que mirar que la iglesia nació con Cristo Jesús. La iglesia nació con la encarnación de Cristo, siendo la principal piedra de ángulo de Jesucristo mismo. Eso está en Efesios 2:20. Entonces, la iglesia empezó cuando Jesús llamó a los discípulos. La iglesia empezó cuando hubo el primer Pentecostés y Pedro predicó el primer sermón y 3,000 personas se convirtieron. Pero tuvo que venir Cristo. Entonces, eso son muchas cosas, que la encarnación, que cuando Cristo murió en la cruz, que Pentecostés sube todo eso y eso le da forma a la iglesia. De todas maneras, detrás de todo eso y el fundamento de todo eso es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y que si Cristo no hubiese venido, nada hubiera pasado. Usted y yo estaremos bien listicos para ir al infierno. Así que, ¿qué pasa hoy en día con la época de la dispensación cristiana de la gracia de Dios? ¿Qué está haciendo la gente hoy? Aún dentro de la iglesia están rechazando a Cristo, están rechazando la palabra, están en apostasía. Entonces miremos las cosas. Se habla de avivamiento. El avivamiento no, ahorita no va a haber avivamiento. La gente que quiera buscar a Dios lo busca. Ahorita estamos en apostasía y sigue creciendo. Persecución es lo que viene para la iglesia. Se habla también de la gran ramera, la gran Babilonia, del anticristo, del falso profeta, de la bestia. Todas esas cosas cubren desde el nacimiento de Jesús hasta la segunda venida. Y la séptima dispensación es el reinado milenial de Cristo. Unos dicen que sí hay, que no hay. Usted no se preocupe por eso. Ahí está la información, está en la Biblia, en Apocalipsis 27 al 10.
y si está en la Biblia, créalo, y si no, no. De todas maneras, usted va a estar, si está en Cristo, estará allá, y si no, de todas maneras es por gracia que somos salvos, no porque creyó o no creyó en el milenio, creyó o no creyó que vino el Espíritu Santo. Usted crea en Cristo Jesús, arrepiéntase y permita que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Ahí le dejo la inquietud de las 7 dispensaciones y usted verá qué hace. Infórmese, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. El que tenga oído para oír, que oiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Nos vemos en otro programa para que usted reflexione, se despierte y permita que el poder de la palabra y el Espíritu Santo le peguen una sacudida. Chao, chao, chao.